Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, novedad en el frente con esta nueva de Jean Paul Gaultier que es Le Beau Le Parfum. Y es que tenía muchísimas ganas de probarla porque me encanta Le Beau Eau de Toilette. Os enseño las botellas para que veáis los cambios. En la Eau de Toilette es una fragancia transparente, completamente transparente, y aquí en la Le Parfum, o lo que sería la Eau de Parfum Intense, veríamos que tiene esta parte en negro. Este es un formato de 75 mililitros, la he cogido en formato de 75 mililitros y luego yo esta la tengo en formato de 125 mililitros. Hay muy poca diferencia, o sea, de formatos en esta. Hay una diferencia de 20 euros. Si vais a la formato de 125 mililitros os costará 20 euros más. Yo creo que vale más la pena, lo que pasa es que yo como no las gasto, pues me he ido al formato pequeño. Bueno, tema de notas, no he encontrado nada, no está ni siquiera en la página web de Jean Paul Gaultier aún. Supongo que a lo mejor pues después luego la subirán o no sé cuándo la subirán, pero me ha extrañado porque no he encontrado nada de esta fragancia. Entonces, si nos guiamos por esta fragancia, que aquí teníamos bergamota, teníamos madera de coco y luego teníamos haba-tonka, pues podemos pensar que esta fragancia pues será un poco más cálida o habrán hecho una versión más intensa, no sé. Bueno, vamos a probar a ver qué tal. Bueno, ya las he probado, ya sé cómo es y os voy a enseñar también pues cómo atomiza. 1. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. A mí es que esta fragancia ya, la Eau de Toilette, me encanta, pero esta fragancia, la Eau de Parfum Intense, esta es una fragancia que lo que han hecho ha sido coger la versión de la Eau de Toilette, de esta fragancia, y la han hecho más cálida, una fragancia un poco más intensa, sobre todo en la salida, una fragancia que desprende bastante. Esta también es una fragancia que, ojo, porque desprende bastante, tiene una salida bastante potente, pero es mucho más fresca. Es una fragancia que tira más hacia, la tengo atomizada aquí, es una fragancia que tira más hacia la bergamota, se nota enseguida como tiene una fragancia, como tiene una salida con más cítrica. Vais a notar también una nota de piña, no la tiene declarada, yo siempre le he notado una nota de piña a esta, y en la otra, en lo que sería lo de Parfum Intense, yo también le noto esta nota de piña. Para mí, esta es más tropical, es una fragancia como si fuese una piña colada, es como este punto más tropical. En cambio, en esta encontramos un punto más cálido. Yo le noto más las maderas, y es una fragancia que me ha recordado mucho, y vais a flipar, ahora vais a decir, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? Pues sí, me ha recordado bastante a Le Mal Le Parfum. Me ha recordado porque esta fragancia lleva iris, y no es que esta nueva versión lleve iris, o al menos sí que me ha dado un punto como si lo llevase, pero yo creo que de la manera que están conjugadas las notas, podría ser que nos acercase un poquito a lo que sería este aroma. Es una fragancia que es fiel a la Eau de Toilette, o sea, no es una fragancia que sea esta. Pero sí que es verdad que al ser un poco más cálida, como es esta fragancia, yo creo que la calidad, lo que han hecho en esta fragancia, que era darle esa calidez que venía de Le Mal, le han dado un punto como más amaderado, una fragancia que también conjuga el iris, y es una fragancia cálida. A mí esta fragancia me gusta, sobre todo en la salida. Después luego en el secado es una fragancia que después ya le cogí un poco más de, no sé, son aquellas fragancias que os gustan más de salida, al menos a mí. Y en esta fragancia sí que vais a notar como esta parte puede conjugar un poco como con esta, os va a recordar algo. Yo creo que es por el tema este, ya os digo, de cómo están conjugadas las notas, tipo, pues como fragancia más cálida. Yo creo que tira más hacia un amaderado, podéis encontrarle un puntito, como si fuese esta parte de iris, pero yo creo que es el haba-tonka. El haba-tonka, como también tiene la parte esta dulce, creo que esta, si no recuerdo mal, esta llevaba vainilla, y esta yo creo que tendrá un haba-tonka como la fragancia original, como la Eau de Toilette. Y aquí se nota bastante. El haba-tonka de esta está mucho más subida que esta. Ya os digo que no he visto las notas, no he sabido encontrar las notas, pero yo creo que esto tiene un haba-tonka, pero de aquellos bestias. Aquí, hasta que no sale el haba-tonka, vais a encontrar la parte tropical más acentuada. En cambio, aquí ya esta parte tropical la vais a seguir notando, pero está como más de fondo. Es curioso. Así como esta es todo el rato esto, aquí lo vais a encontrar más de notas de salida, pero enseguida vais a notar cómo el haba-tonka cobra protagonismo, esta parte como más amaderada, y vais a ver que hay diferencia, hay una diferencia bastante bestia. Además, es como una fragancia cálida. A mí me ha gustado la idea de coger la Eau de Toilette y hacer una versión más cálida, más pensada, a lo mejor más nocturna.
Todo y que esta es una fragancia que yo también la veo sobre todo pues para noches de verano, temperaturas de estas que son así como más apetecibles, que sean más tropicales. Esta la veo súper fantástica, además yo creo que es una fragancia de citas alucinante. Pero incluso la veo también para salidas nocturnas. Y esta yo creo que es como para... En los momentos donde esta a lo mejor quedaría demasiado veraniega, demasiado tropical, pues le han dado este punto como más seductor, un punto más... Y cuando me refiero a seductor, me refiero más a dentro de lo que sería como fragancia cálida, que no esta fragancia. O sea que yo creo que el punto, la evolución que han sabido hacer con esta, yo creo que está bien hecha. Tema de la duración, a mí la Eau de Toilette es una fragancia que me ha rendido siempre súper bien. Tenéis que también probarla porque a veces las últimas formulaciones, he oído por ahí que las últimas formulaciones de esta fragancia pues ya no son lo que era. Y esta fragancia es una fragancia que yo la llevo bastante horas en piel, se nota que es una fragancia que aguanta. Supongo que el tema de la batonca y que es bastante dulce pues también... también se nota que es una fragancia que va a tener un buen rendimiento. Y luego, si pasamos a lo que sería tema de edades, yo siempre digo que las fragancias pues es más de experiencia personal de cada uno, más que de tema de edades. Esta va a gustar más pues a las personas que estén buscando algo más fresco, algo más tropical. Y esta, pues, aquellas personas que estáis buscando pues algo más cálido, es un poco más dulce por el tema de la batonca, pues os gustará más esta. Pero ya os digo que no son redundantes tener una o tener la otra, porque yo creo que serían pues diferentes ocasiones, sobre todo pues yo creo que es más por el tema de temperatura, más, ya os digo, fragancia más tropical, un poco a lo mejor un poco más veraniega, y luego esta fragancia pues cuando queréis darle este puntito más amaderado a esta fragancia y con este punto dulzor que le da el batonca. Me ha gustado esta fragancia y yo creo que han hecho muy bien pues captando esta parte de la Eau de Toilette, la parte más tropical, llevándola hacia una parte más cálida, como también han sabido hacer bien con esta fragancia, con Le Mal Le Parfum, donde esta parte más cálida también es por la parte esta del iris que tiene. Y aquí, pues, sobre todo, pues lo han hecho con la parte de las maderas y después luego con la parte del batonca. Así que muy bien, chicos, chicas, los que la hayáis probado, por favor, me lo dejáis en los comentarios y si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, que me estaba quedando sin voz, que ya no llegaba a terminar el vídeo. Nada, deciros que ya tengo ya a punto, hoy tocaba lo que era la reseña de Ensense, la de Vibrant Leather, que ya tengo las pruebas hechas. Lo que pasa es que como tenía pendiente también esta, pues ya lo he sacado. Y después luego que ya también tengo la de, ¿cómo se llama esta? La de Aqua di Gio o de Parfum. Así que ya estáis viendo que también estoy subiendo un vídeo casi cada día. O sea, voy a piñón, estoy on fire, o sea que voy fuerte. Si no me quedo sin voz, vais a tener los vídeos pronto, ¿vale? Pues nada, chicos, chicas, que tengáis un buen día. Besotes. Chao.